Estamos Bueno, hablando con muchas Pablo gracias. Agüero, yo acá en Argentina y él en Francia, así que 4 horas más. Gracias, gracias por tu tiempo. Y te quiero decir que con el diario del lunes mucha gente te habrá querido entrevistar, pero cuando yo vi Eva no duerme en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, dije, qué peliculón, no sé si lo recordarás, pero habíamos hecho una entrevista apenas terminó la película, que fue fantástica, y ahora con esta aquelarre que me puse a investigar, contame, primero, gracias por tu tiempo, contame cómo surge adaptar y cómo un hombre puede hacer esta película con esa mirada femenina, pero quiero que me lo cuentes vos. ¿Cómo surge el proceso? ¿Cómo termina siendo una coproducción argentina, francesa, española? ¿Y qué es lo que te pasa a vos con los premios? Contame. A ver, son muchas preguntas. Ay, Bueno, es sí, un no, proyecto, porque... Mm, a ver, intento. Sí, es un proyecto que he tenido durante 10 años. Es un proyecto que fue muy difícil de escribir, muchísima investigación histórica, mucha reescritura y también muy difícil de producir. Piensa que la resonancia contemporánea que tiene el tema desde la Casa de Brujas hoy en día, de pronto parece casi evidente con el movimiento que ha habido en los últimos años de reivindicación de la mujer e incluso de la figura de la bruja. Pero es que es extremadamente reciente. Cuando hace 10 años, cuando propuse este no. proyecto a Ujú. productores, era como que no entendían en qué un proyecto así nos hablaba de hoy en día. E incluso cuando uno hace una película de época, siempre surge esa pregunta, ¿por qué nos va a interesar hoy en día la Casa de Brujas? Para mí era una evidencia, era una revelación. ¿Y qué pasó? ¿Vos habías leído porque Yo está basada en un libro? sí, era cuando estaba presentando mi primer largometraje en el Festival de Cannes, me habían alquilado Ujú. un departamento ahí donde había una biblioteca de libros secretos. Se ve que el dueño del departamento era un hombre místico que se acababa de morir y había dejado sus libros ahí. Y eran en general libros que hablaban del tema del bien y del mal, libros a veces de grandes autores. Yo encontré este libro que era del historiador más importante de Francia, pero un libro menos conocido que fue prohibido durante 50 años, escrito a fines del siglo XIX, que muestra la realidad de la casa de brujas, porque en general se muestra la casa de brujas como algo anecdótico, como si realmente hubiese una vieja curandera o unas denuncias de Ujú. un pueblo que generan luego una persecución, cuando en realidad esto está generado desde arriba, desde el Papa, desde las más altas esferas, se genera un llamado a la denuncia, se genera intencionalmente, se acentúa la superstición para localizar a las personas que piensan diferente, localizar a personas rebeldes, no a viejas curanderas, sino a mucha gente joven, a mujeres jóvenes rebeldes, para intentar hacer una limpieza ideológica de la sociedad. Y eso se prolongó hasta el Totalmente. pleno siglo XX con las dictaduras, es algo que ha continuado con la misma ideología, con los mismos métodos. Entonces, esa visión fue para mí como una revelación. ¿Ese Esta libro película se había que llama hacerla. Aquelarre también? No, No, se llama La Bruja. La Bruja. Ajá. El historiador se llama Jules Michelet, es un historiador extremadamente importante, aquí hay escuelas que se llaman Ujú. así y todo, es importante como Víctor Hugo, es un escritor inmenso, pero ese libro había sido prohibido, porque estaba demasiado adelantado a su época, lo que estaba diciendo, y yo sentí que era todavía revolucionario hoy en día, porque si te fijas, yo no he visto ni una sola película que trate el tema y que no termine Es verdad, reproduciendo el mensaje de los inquisidores, es decir, tal toda cual. la versión que seguimos repitiendo es que sí, había unas brujas, y eran viejas y feas, todos los clichés, y que eso desencadena la casa de brujas. Y es al revés, en realidad la casa de brujas fabrica las brujas, fabrica un enemigo, y es un Ujú. método conocido hasta dictaduras actuales, ¿no? Lo de fabricar un enemigo para hacer una persecución ideológica. Y me pareció Sí, interesante hacer la primera película que trate eso desde ese punto de vista, desde el punto de vista de las mujeres y de la persecución que sufren y cómo se van a defender de esa situación terrible y al mismo tiempo absurda, ¿no? Pues las acusan de un crimen imaginario. ¿Cómo te defiendes de una acusación de un crimen imaginario y te van a quemar viva por un crimen que ni siquiera existe? ¿Cómo haces para defenderte sí. en esa situación? Sí, la película la verdad que que es impresionante, o sea, la recreación, los lugares, está rodada en País Vasco, ¿verdad? Sí.
Toda la historia sucede en el País Vasco y está rodada 60% en euskera, en idioma vasco. Ujú. ¿Cómo fue el cast? Contame. Estuviste ahí, leíste ese libro hace 10 años y tenías ganas Ujú. de llevar adelante el proyecto dándole otra visión, porque tiene tu mirada, no es Sí, tal cual el sí. libro, No, el libro para ese en nada. realidad recorre siglos. Yo de ese libro Ujú. me inspiré sobre todo Sí. ideológicamente, del espíritu de ese libro. Luego yo hice Ujú. una investigación histórica muy grande de la época y fui recopilando historias de caza de brujas que hubo en todas las regiones de Europa y de América. Sí. Y llegué a la que es más increíble, más representativa y más fuerte, que es un libro que se llama el Retablo de los Ángeles y Demonios, de la inconstancia Sí. de los ángeles y demonios. Es un título, en realidad el título completo es una página ¿Qué es entera. lo que dice en la sinopsis de la gacetilla de la Sí, película? Que es lo que por ese ahí todos libro está dicen que está adaptada a escrito, eso. Ujú. claro, es uno de los libros que han escrito los inquisidores. Hay varios inquisidores que escribieron libros, pero este es el Sí. más increíble, porque este tipo tiene un imaginario muy desarrollado. Es el hombre que más o menos creó el mito del sábado de las brujas, o aquelarre, Ujú. el que le otorga toda su riqueza Tal folclórica, cual. delirante, fantástica, es Que es él, que lo escribe en este libro. el que hace el personaje del juez que va en la Sí. búsqueda Podríamos decir que este hombre de estas creó ese mujeres. mito en cierto sentido. Ujú. Es un juez que hacía realmente bailar y cantar sus prisioneras en los juicios, para que le Sí, bailen y le canten lo que se supone que bailan y cantan para invocar al diablo, y las va manipulando para que encarnen sus propios fantasmas. El libro es totalmente. fascinante, es un libro de cómo este hombre ve el diablo en todo lo que no se parece a él y a su cultura, ¿no? Todo los otros idiomas son idiomas diabólicos, las costumbres Ujú. de otros pueblos para él son diabólicos. Es lo que ha sido la ideología del pensamiento único, ¿no? Todo lo que no es como ese Como pensamiento debería único es ser. considerado diabólico. Ujú. Sí, es lo que se ve en la película, como esa doble moral, y en Mm. realidad de querer mostrar una cosa, pero también sentirse atraído. Lograste ver, no sé, una mirada femenina, porque vos te pones en la piel de esa época, de las mujeres que eran doblemente inteligentes que ellos, se notaba, con una visión feminista de esa historia. ¿Crees que por eso conseguiste que se pudiese llegar a hacer finalmente? ¿Por qué te llevó 10 años que te dijeran, bueno, y Casi conseguir eso la fue. producción? Casi eso fue lo que me volvió más difícil hacerlo, te diría. En general, las presiones que tenía era para que sea una película fantástica, porque va a satisfacer más al público. Si hay verdaderas brujas, se supone que va a ser más Ujú. comercial. Yo decía, no, pero estoy haciendo esta película justamente para hacer lo que nadie ha Para hecho no, hasta ahora. No voy a claro. reproducir Ujú. eso. Entonces también había presiones para estar en el punto de vista del juez, para que sea una investigación, que sea, ¿serán brujas o no serán brujas? Es repetir los mismos esquemas que Eh, se han hecho. Tal cual. En algún momento estás viviendo dentro de todo, estás viviendo en Francia y ¿tuviste algún tipo de presión o con alguno de los productores diciendo, bueno, ojo con cómo mostrás a la parte de la iglesia? ¿Hubo algo de eso? Sí, Eh, sí, hay una censura muda un poco, esto que se Ujú. formula con eufemismos, no se formula de Claro, manera muy directa, porque en realidad esta sí, historia sucede en Francia y Francia tiene muy negado esa parte inquisitorial, se ven como un país más evolucionado y laico, entonces como que no quieren ver eso y me claro. costó tanto financiarlo en Francia que terminé haciéndolo más del lado español del País Vasco, en la misma región, pero normalmente la película no debería ser castellano y euskera, sino francés y euskera, pero Es hubo tanta verdad. dificultad a hacer aceptar esa historia que ya estaba un poco más aceptada del lado español. Y como sucedió lo mismo en muchas regiones, terminé haciendo una síntesis. Sí, y mostrás, a mí desde lo personal me tocó un montón porque el año pasado había viajado, yo no conocía el País Vasco, mi papá nació en Bilbao y vino desde muy chico, y me encantó lo que conocí, o sea, no es de lo que se muestra la parte de la película. ¿En dónde está rodada específicamente del País Estuvimos Vasco? en muchos sectores, estuvimos del lado Ah, francés, lado español, los del bosques norte que se hasta arriba. ven, Sí, los bosques o en una esos, región que se llama Urbasa, pero incluso ujú, hemos
creado lugares que no existen. Hemos, por efectos Ajá, especiales, hemos sí, combinado a veces, por ejemplo, el acantilado que el más nos parecía acantilado, el más sí. impresionante de todos, es un acantilado que ya no está al borde del mar. Entonces fuimos a buscar Ah, el ok. mar por un lado, el acantilado, y en postproducción hemos creado un universo que en realidad no corresponde a nada de la realidad. Pero hemos Ah, filmado lugares, por ejemplo, donde sí quemaron gente, de verdad. Hay lugares que están cargados de historia. sí. La película es impresionante. Con el diario del lunes me imagino que habrás hecho muchísimas entrevistas. Quiero agradecer públicamente a Erika, que yo le decía, por favor, quiero entrevistarlo a Pablo, por favor, y se complicaba por la diferencia horaria y porque, bueno, debes estar, me imagino que ya debes estar pensando en otro proyecto. Sí, hace mucho, yo ya traigo proyectos en paralelo desde hace tiempo. Sí, sí, ha Cuando habido estabas muchas haciendo... entrevistas este último tiempo. Sí, como decía. Sí, me imagino, porque digamos que Aquelarre ganó 5 premios Goya y ganó otros premios inclusive como mejor película, ¿verdad? ¿Digo bien? Sí, viene encadenándose toda una serie de eventos desde que cuando estuvo en competencia oficial en San Sebastián, era la única Ujú, película de ficción española que estaba en competencia en San Sebastián y nunca pasó eso antes. Entonces hubo todo un boom ujú. de prensa. Luego hubo una Sí, cantidad de nominaciones a todos los premios españoles. Luego los Goya, que fue la más premiada de los Goya, lo cual sí, de pronto fue un boom. Desde ya las nominaciones, con 9 nominaciones volvieron a sacar la película en sala. La película está en las salas de cine desde octubre en España, no ha claro. dejado de estar. Entonces hubo todo, otro boom cuando hubo las nominaciones, otro boom cuando resultó la más premiada, y ahora lo último fue que fue la tercera más vista en el mundo en Netflix. Y eso fue como, hubo toda otra vuelta de prensa que en el País Vasco hasta el gobernador llamó a los productores para felicitarlos de cómo el idioma euskera se está mirando en otro lado del mundo. Hubo todo un fenómeno. Ahí Claro, para empezó a ellos es generarse un muy, fenómeno inmenso en España. totalmente, ¿No? para ellos es muy importante porque quieren difundir su lengua y porque hay vascos en muchas partes del mundo y de alguna Sí, manera es mostrarles un poco de su cultura dentro de todo. sí, y se produce Del mucho cine idioma. vasco, ¿eh? Mm. Se produce mucho, es una Ajá. región muy rica, produce muchas películas, producen películas habladas en euskera. Pero Ujú. esta película, ahora con el boom este de Netflix, también ha habido películas en euskera que han tenido Goya, que han tenido reconocimiento, pero esto de que llegue a ser la tercera más vista en el mundo es algo inédito, ¿no? ¿Y qué es lo que te pasa a vos cuando te pones a pensar que estuviste 10 años, que vos viste ahí algo muy que podía, me imagino que te motivó la pasión para llevarlo Sí, adelante y porque concretarlo no, ahora que estás premiado? ¿Te es bueno, indiferente o lo canalizás no, para el futuro? lo que más me sorprende es la popularidad, sinceramente. Quiero decir, Eva no duerme fue la más premiada de los Cóndor de Plata, que sería como el equivalente a los Sí, Goya en Argentina. Mis claro. películas anteriores estuvieron en el Festival de Cannes. Casi siempre el reconocimiento crítico y de premios lo he tenido con todas mis películas. Y he tenido, Con los cortos que has hecho. claro, con mis cortos Hay también. mucho, en el Eh, cine hay pero mucho de lobby y a veces se vende humo y en realidad por ahí no son buenas mm, películas o son buenas para la crítica o dicen algo, lo que la crítica mm, odia, el público ama y a veces hay que hacer cosas populares. Vos siempre fuiste con lo que quisiste, no te metiste en cosas comerciales. no, yo O, nunca hice cine comercial, nunca hice cine por uh, dinero, nunca hice nada por uh-huh, dinero, ni para los festivales. No sé, yo hago las películas sí, que me parece que hay que hacer, que me parecen necesarias. Estos últimos años me he cuestionado bastante yo en el sentido de que me daba la impresión de que mis películas no eran suficientemente accesibles para la gente, pero no en un sentido popular, sino en un sentido de interactuar más con el público. pero No porque necesariamente. por la difusión, Supongo que está muy relacionado con la difusión y la etiqueta que le ponen a las películas, ¿no? Cuando tiene claro, una película con una identidad estética muy fuerte, se le pone la etiqueta de un cine de autor y entonces le va a gustar a claro, ciertos críticos, le van a ciertos ambientes y no consideran que debe ser difundida más globalmente. Entonces he estado pensando claro. mucho qué puedo hacer yo desde el lenguaje para que mis películas sigan siendo igual de radicales, personales y al mismo tiempo accesibles, porque mi objetivo es que la gente las vea, ¿no? Sí. En ese sentido estoy muy sorprendido y muy contento porque no ha sido una película
que se hizo con un espíritu comercial, es una película que se hizo desde mantener ciertos principios, de realmente creer en lo que estamos diciendo, y ha sido un éxito popular y completamente inesperado en Netflix. Quiero decir, cuando ves el top 10 mundial de Netflix Sí. esta semana, son todas comedias ultracomerciales, películas de acción o películas de género muy básicas. Estar ahí en esa lista, en el puesto número 3, significa que hay muchísimo público que le interesa ver cosas diferentes también. Sí, una muy buena sí, sorpresa. totalmente. Eso fue lo que más me sorprendió, eso para mí era absolutamente inesperado. Lo de los premios, hay una continuidad más con mis películas anteriores, pero ese éxito popular no lo he tenido nunca, porque nunca nadie, tampoco ningún distribuidor dijo, las películas de Pablo van a ser para un público amplio. Y esto de pronto Netflix, que pone a disposición de todo el planeta una película, permite probar que la gente sí quiere verla, ¿no? Tal cual, es verdad. ¿Y hace mucho tiempo que estás viviendo en Francia? Cuando vos habías hecho Eva no duerme, estabas acá en Argentina, ¿y después te fuiste? Yo he estado viajando de acuerdo a mis proyectos, ¿no? Ok. Tengo un poco base Pero en no es que estás París desde hace radicado, muchos años. Y ¿estás he venido radicado acá allá? hace muchos años ya, pero he pasado, no sé, para Salamandra estuve un año en Argentina, antes había filmado 2 cortos que fueron meses, o sea que estoy como yendo y viniendo de acuerdo. Ahora para esta película estoy viviendo del lado español, del País Vasco, depende de lo que estoy ¿Y haciendo. cómo estás con los idiomas? Me imagino, creo que sos como muy estudioso y investigador de todos los proyectos y después te pones detrás de la cámara. ¿Es algo así tu carrera? Es mucho tiempo de estudio, sí. No, con inglés, francés y español me manejo bien. Euskera no hablo, más allá de 2 o 3 frases, es imposible, es como japonés. No, sí, es difícil, yo lo intenté y parecía que... Sí, no. No, Bueno, igual yo tengo problemas con todos los idiomas. Menos mal que hablas español. He hecho algunas entrevistas en inglés, pero bueno, a veces se complica. Bueno, ¿y cómo surge Daniel Fanego? Vemos ahí hablando en una especie de español. Muy bien, es un gran actor realmente. ¿Cómo Fanego cómo es fue? el tercer largometraje que hago con él, el único actor con el que filmé varias veces. Él Salamandra, en estaba Eva en no Eva no duerme. duerme. Sí, Ah, hace Aramburu. claro, Hace claro, General sí. Aramburu, está toda la ejecución Sí, del general y todo. sí, Para mí es de los mejores actores, tal vez el mejor actor argentino. Es un tipo que ha alcanzado un sí, nivel impresionante de es verdad. interioridad, de expresión, ha comprendido la relación con la cámara y cómo todo pasa por la Sí. interioridad, y la presencia, el manejo de la voz que tiene. Acá no Entonces, sé si lo viste en El Ángel, una película muy comercial, pero él está muy bien, está genial, muy bien, genial. es impresionante. Sí, Ese sí. personaje es increíble. No, lo adorás, lo adorás. Y en la parte del montaje de la película, volviendo a Aquelarre, ¿tuviste que ponerle el nombre, bueno, con la K por el euskera o ya sabías que iba a ser Aquelarre? Es una palabra de origen euskera. Uh-huh. Aquelarre se supone que significaba algo así como la pradera del macho cabrío en euskera. Y le atribuyeron esa palabra al sábado de las brujas. En la época le decían el sábado, porque era una Claro. manera de estigmatizar a todos con el lenguaje, lo tomaban del sábado del judío. También por Sería eso el las sábado, brujas, pero las claro. brujas le hacen la nariz así para estigmatizar a las judías y árabes. Hay toda una idea de que en esa celebración mezclan todo, lo que es pagano, judío, árabe, y lo meten todos en la misma bolsa y se inventan un rito satánico, ¿no? Y en el País Vasco surge ese nombre, Aquelarre, que es el que más se populariza y que termina reemplazando la palabra sábado, pero es lo mismo. Sí, la película es increíble. En la parte del montaje vos también estás presente porque te puede cambiar Claro, absolutamente la película, y No, sobre todo claro, si tenías muchos productores ahí, ¿no? No, a Argentina, tal punto que España. yo creé salas de montaje yo mismo para poder montar mis películas, que se las alquilo a las producciones de mis películas, para poder tener un control total de la postproducción, y las tengo en París, e hice venir una montadora desde España que se quedó a vivir en París durante todo el montaje, porque es una montadora muy, muy buena. Ella montó la última de Almodóvar, de Terry ¿Cómo se Gilliam, llama? Teresa Font. Ella Ajá. tuvo uno o dos Goyas, es una mujer muy, muy fuerte. Y la traje Es a parte de París tu y estuve viendo. equipo.
de esta película, ¿no? Sí, pues filmamos más de 100 horas de material, imagínate. Wow. Es como medio un récord, así, los productores no podían creer. Que filmamos todo con 2 cámaras, queríamos hacer un montaje muy dinámico y elíptico, que está saltando todo el tiempo, y eso implicaba tener una Claro. gran cantidad de material, también para que tenga más frescura la película, para hacer algo diferente de lo que suelen ser las películas de época, que son muy rígidas, ¿no? Y vos estuviste en el casting también, las actrices son Sí, claro. increíbles, todas Y esas escenas son vimos hermosas. casi mil candidatas. Wow. Primero una etapa de selección en que yo las miro en video y luego hago una preselección y ahí les voy a hacer pruebas yo y pasaron hasta 4 pruebas diferentes, un proceso que duró un año, Wow. porque son todas desconocidas. Y Sí. mira, una sola había hecho una sola película, las otras nunca hicieron nada y una ya fue nominada a los Goya por su rol principal y la otra, que nunca había actuado, hizo otra película justo después y ganó un Goya de actriz revelación. O sea, Wow. de aquí salieron 2 talentos que ya están de pronto imponiéndose y rodando películas en España y que eran desconocidas. Bueno, pasaste a ser categoría ídolo para ellas por Sí, esta ellas están muy película. contentas, sí, Sí, sí. no, Que es una película increíble. ¿Cómo la definirías si la tenés que vender no comercialmente? Porque se vende con una no, foto como precisamente lo que vos quisieras no mostrar, pero que se muestra sí. para que se vende más, con el fuego, una mujer así. Sí, la verdad que es una película muy híbrida, ¿no? Porque por un lado es una película que por la primera vez está completamente del punto de vista femenino y es la primera película de brujas donde no hay brujas realmente. Sí, Y al mismo tiempo es también un thriller, porque es sí, una historia de supervivencia, ¿no? De que te están arrestando y tenés que sobrevivir, te están acusando de un crimen que no cometiste. Y al mismo tiempo incluso tiene una parte de comedia, porque los represores tienen argumentos tan delirantes que en momentos es imposible no tratar esas escenas en un tono que no sea la comedia, ¿no? Porque tal cual, se vuelve tragicómico. tal Entonces, cual. sí, es un híbrido de géneros, ¿no? Que puede tener. Tiene una estética que puede evocar las películas de terror, pero no es una película de terror. Puede No, tener no, no. es más un thriller, un thriller con momentos de comedia, pero yo pienso que es esencialmente un thriller, pero al mismo tiempo sí es una película realista y del punto de vista de las mujeres. Esa es la gran Sí, diferencia de lo que exactamente. se ha hecho Es hasta ahora. te digo, Pablo, es nuestra pequeña venganza, Sí, porque lo que conseguís. Ujú. hasta películas hubo, por ejemplo, recientemente The Witch, que está desde el punto de vista de una chica que es inocente, pero finalmente te terminan diciendo que hay una vieja, fea, bruja, que es la Claro, que justifica toda la represión. O sea que sí. empieza con la inocencia de la protagonista y termina diciéndote, bueno, pero al final hay brujas y la culpa la tienen ellas. Y ella termina Ujú. siendo bruja de verdad. Todas las películas que he visto, no he visto ninguna que realmente no esté justificando la represión de las mujeres al final. Me parece que es Sí. la primera, y he visto todo, porque me gusta ver todo lo que existe. Ujú. Y ahora, bueno, Aquelarre ya va sola, digamos, porque ya viene con todos los premios, es una de las más vistas. ¿Con qué estás que se puede adelantar? ¿Qué te está obsesionando que próximamente veremos con el sello Y de Pablo Agüero? de hace un tiempo me viene obsesionando una parte de la vida de Juana Azurduy. De pronto Mm, tuve una visión que yo tengo una visión particular de lo que es una película de época. En realidad las películas de época me aburren y sin embargo termino tomando historias de época pero filmándolas como si no lo fueran, ¿no? Y claro, esto para mí Juana Zurduy es casi una película de acción en el sentido más visceral de lo que es una película de acción, porque ¿qué es Juana Zurduy? Es una mujer con 4 hijos peleando con un machete para liberar un continente. es verdad. Es Es súper, la por hipérbola favor, absoluta de la utopía y de la lucha. Entonces, para mí, eso sí. filmado como una película de acción, de una guerrera, una mujer que es guerrera, está así, a golpes de machete, liberando su país. Bueno, eso fue como una visión. Así que me puse muy rápido a investigar y a trabajar con un guionista que se llama Nicolás Britos, que vive en Alemania, trabajamos a distancia, y hemos logrado un guión, estuvimos trabajando intensamente muchos meses, hemos logrado un guión bastante avanzado,
y estamos Ujú. viendo, porque es una película ambiciosa, necesitaría un presupuesto importante, Ya me lo imagino. seguramente no lo Bueno, vamos a encontrar fácil, pero en eso estamos. Sí. ¿sabés que creo que es el momento? Bueno, estamos pasando por un momento complicado, la pandemia en el mundo entero y en lo económico también, pero hay como un resurgir del audiovisual, la gente lo está consumiendo muchísimo, Sí. una manera distinta de filmar, eso también, bueno, lo debes estar craneando, Sí. supongo. La lucha es cómo conseguir los medios económicos para estar a la altura de las ambiciones técnicas y artísticas de la película, que tenga realmente un gran nivel, Claro. preservando la integridad ideológica, la integridad artística de la película. Ese equilibrio, ¿no? Porque para Sí. hacer una ambición artística necesitas medios económicos, pero necesitas que esos medios económicos no sean nocivos para la intención de lo que la película quiere decir. Entonces hay que encontrar gente que pueda poner mucho dinero sin traicionar la película. Ese es el Es trabajo. verdad. Tal vez podría conseguir el dinero si prostituyera la película, o podría Claro. hacerla con menos dinero, pero tampoco tendría el nivel que tiene que tener, porque necesita un tiempo de rodaje, necesita una elaboración que tiene un costo. Entonces, encontrar las personas justas, los socios justos que nos van a acompañar sin traicionar la intención es lo más delicado, eso es lo que lleva más tiempo. ¿Y crees por ahí en el destino, como pasó cuando te fuiste a ese lugar, leíste el libro y decís, bueno, va a surgir? Te das cuenta cuando es el momento de decir, bueno, es por acá. Ahora estás con las Sí, mieles pero del éxito que la rebasó, pero para lo que se viene. y el destino surge porque uno lo busca, ¿no? Yo estoy todos los días, 7 días a la Ujú. semana buscándolo, o sea, cuando aparece yo estoy ahí, porque si no el destino viene y no lo Sí, ves. es No verdad, es creo que verdad. caiga de una manera providencial, te cae cuando estás Sí, peleando, y todos muchas los veces, días, sí. claro, y con muchos fracasos en el camino también, ¿no? Muchas cosas que no funcionan y otras que sí. Y allá cómo están viviendo en este momento de Y la aquí pandemia el y la jueves industria audiovisual? el jueves cerraron todo de nuevo. Mm, La distribución está en una crisis muy grande, la distribución de salas, que ya estaba en crisis ujú, antes y ahora está muy, muy ujú, difícil, porque las salas de cine sí, están cerradas. La sí. película, por ejemplo, en Francia no vendimos los derechos de Netflix, lo cual es increíble también el éxito que está teniendo en cuenta que en España estaba en el cine al mismo tiempo, que Ujú. Francia no se cedió, en Argentina también estaba en el cine al mismo tiempo. ¿Y por qué no vendieron los derechos? Porque Porque no, queremos que la gente vaya al cine. claro, Entonces sí, preferimos, obviamente. claro, eso es lo que te digo también de la integridad artística, es decir, bueno, vamos a ganar Ujú, menos plata, pero vamos a apostar con que la película primero se vea en el cine y sí, luego sí que se vea en streaming, no hay problema. claro, El problema es que hicimos esa apuesta, el distribuidor hizo esa apuesta, invirtió en el lanzamiento y todo, y hasta se hizo una versión en francés, que la pude dirigir yo, hicimos un trabajo con ¿en doblaje increíble. serio? Pues yo en general Pero, odio los doblajes, no puedo ver una película doblada. Y dije, bueno, doblada, el distribuidor quería alcanzar más público y decía, ahora que las grandes producciones norteamericanas no están saliendo, aprovechemos para ir a ciertas salas así. Pero esas salas miran pelis dobladas. Y yo le dije, bueno, probemos, pero lo dirijo yo el doblaje. Y entonces hice un casting, hice con los mismos medios económicos de un doblaje tradicional, pero yo dirigiéndolo, haciendo casting y haciendo muchas tomas, y cambió completamente. Y hasta la empresa donde se hizo el doblaje, que es una multinacional, quedaron impresionados porque nunca habían hecho eso, que el director venga a doblar sí. la peli. Y, y yo también quedé muy sorprendido, pues se puede hacer un doblaje que sea casi igual que la película. En realidad, Pero y eso cómo fue? O sea, con la misma película, en un estudio de doblaje, y vos sí, elegiste a los en general, doblajistas, a claro, los en actores. general lo Mm, hacen así en todo el mundo, pero lo hace ujú, un técnico, los actores casi no son dirigidos, digamos, y no tienen la libertad que pueden tener si el director les permite cambiar cosas de texto, etcétera. claro, Entonces, yo claro, hice tienen que un trajeran guión y ahí, claro, sí. yo hice que trajeran Mm, un micrófono como los que se usan en rodaje, que los actores se puedan mover, bueno, una cantidad de cosas técnicas que hacen que esto suene como la verdadera película y no suena como sí. algo falso, ¿no? Y me entusiasmó tanto eso que convencí a los de Netflix de hacer un doblaje total en inglés, porque habían doblado solo la parte española,
no la Claro. parte vasca, y me están permitiendo que supervise yo una versión doblada. Lo que es una pena, pues lo tomamos muy tarde, ya se estrenó la serie en Netflix, pero a partir Sí. del 1 de abril van a poner online una versión completamente doblada en la que yo participo en la supervisión. O sea que va a ser un doblaje también con ese espíritu más de autor, que no Sí. parezca tan artificial. Ay, Eso, Pablo, sos un genio y un obsesivo. Pero bien, bien, que no traicionás tus principios. No hay muchos directores así. O sea, por ahí quieren hacer una película y que tenga muchos éxitos y nada, y y se transar entiende, con todo lo que venga. tan Mm. difícil hacer una película que se entiende también por ahí la gente, el Sí. sacrificio. Sí, sí, ya lo veo. Bueno, gracias por tu tiempo porque Bueno, eso se hizo una charla extensa, pero fue maravilloso escucharte, así como me pasó con Eva no duerme, que la había ido a ver y me encantó, lo mismo me pasó con esta película, que ya igualmente yo la vi después de que venía con Las Mieles de los Éxitos y es maravillosa la película, pero también estaba tratando de comprender y hay un estilo tuyo en las hay películas y ahora mucha ya diferencia veo entre mis películas, charlando. hay mucha Sí, ruptura de sí, estilos, ¿verdad? sí. Mucho. Bueno, pero con lo que querés hacer en cada película Sí, y lo lográs. Y ahora lo puedo saber porque estuvimos claro. charlando y veo cómo es el proceso de lo que querés. Y ahora estoy deseosa para que, bueno, aparezcan los productores para ver esta versión Exactamente. tuya. Sí, en este momento donde, bueno, eh, parece una frase hecha, pero siempre hay un cambio y una ruptura para la mujer y siempre es muy complicado y muy difícil. Así que lo que se dice nunca se logra, ¿entendés? No, hace El falta que tema haya de la muchos igualdad todavía. y demás. Falta Sí, mucho más. No sé falta. si sí, podamos verlo, ojalá que sea así. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Este, Estamos en contacto, nos veremos en los cines, esperamos el nuevo proyecto y felicitaciones por todo tu trabajo y por no traicionar tus convicciones por dinero. Así Muchas que gracias. un placer, un Muchas placer. gracias. Un abrazo. Chao, gracias.